Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta reunión semanal que hacemos todos los sábados, compartiendo un mensaje de la palabra. Queremos intentar ser breves, vamos a ver si funciona, pero bueno, tenemos un lindo mensaje para compartir. Si vieron el título, es un título un poco controversial, eso sí es verdad, pero bueno, más allá del título, que puede resultar controversial, el mensaje está en la Biblia y tan solo nosotros analizaremos en qué contexto está escrito. Pero bueno, si escribimos bien el título tendría que decir: hay que apartarse de los que causan divisiones. Pero bueno, antes de comenzar vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el mensaje. Les recomendamos que tomen de la mano a quien tengan a su lado y oremos. Padre amado, te damos gracias por este día más de vida, te damos gracias por este día más de bendición, de amor, de ayuda y de protección. Te pedimos por favor que estés guiando nuestras vidas, que estés hablando por medio de nosotros, que todo lo que digamos salga de tu propia palabra, Señor, de tu propia boca y no de nosotros, y te pedimos perdón si en alguna cosa nos equivocamos. Sabemos que no somos perfectos, pero sí sabemos que estamos eh, dedicados, Señor, a que vos nos uses. Te damos gracias por eso y te pedimos que el Espíritu Santo nos diga todas las cosas que tenemos para decir y nos instruya. Gracias te damos por todo y te seguimos adorando. Gracias, Señor, te damos por este momento, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra, compartir tu mensaje, Señor. Te rogamos por cada una de las personas que puedan estar viendo este video, te rogamos por sus familias, te rogamos por sanidad, Señor. Te rogamos también por nuestras vidas, Padre, que tú nos estés usando, Señor. Y te rogamos también, Señor, que nos puedas llenar de tu Espíritu Santo, Señor, para que todo lo que podamos decir, Señor, sea inspirado por ti. Gracias, Padre amado, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, comencemos directamente. Vamos a ir a Romanos, si lo quieren pueden ir buscándolo con nosotros, Romanos 14. Y la idea de este mensaje, basado en el título, es tratar de analizar cada cosa que leamos en su contexto. Así que vamos a leer el texto, vamos a dar las ideas más fuertes del mensaje y después lo que vamos a hacer es directamente mencionar el contexto específico de por qué se dijo lo que se dijo en ese momento. Así que bueno, le voy a pedir a mi esposa que lea Romanos 14 del versículo 10 al 13. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Bien, muchas gracias. Una aclaración, los textos que vamos a leer son todas cartas dirigidas por el mismo autor a diferentes hermanos en regiones o iglesias. Recién leímos Romanos, bueno, carta de Pablo a los romanos, carta de Pablo a Roma. Luego vamos a leer también Corintios, también vamos a leer Filipenses, así que bueno, el enfoque es un mismo autor que está tratando de usar un mismo mensaje, sea a quien sea que le escriba. Y eso es lo que queremos mostrar. Acá básicamente arranca diciendo: ¿por qué juzgan ¿por qué juzgas a tu hermano? Y bueno, sigue diciendo más cosas, dice: no nos juzguemos más los unos a los otros, sino decidir no poner tropiezo u ocasión de cara al hermano. ¿Cuáles son los puntos fuertes de acá? Uno, no poner tropiezo al hermano. Eso me parece que es uno de los puntos más fuertes para destacar. Y otra de las cosas que a mí me llama la atención es cuando dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar al otro? ¿Y por qué lo hacemos? No lo hagamos más. Ahora, ¿cuál es el contexto de este mensaje? Hay algunas personas que en este mensaje particular, o mejor dicho, cada vez que escuchan hablar a Pablo decir de no ser tropiezo para el otro, lo relacionan con unos ejemplos que él daba, que son relaciones de comida, digamos. O sea, algunos dicen: no, cuando Pablo está hablando en este momento, está hablando de comida. No, eso es un error, es una mala interpretación. Lo que ocurre en realidad es que él está usando muchas veces los ejemplos de comidas, si ustedes analizan el contexto, si leen todo el texto entero se van a dar cuenta
de lo que les estamos diciendo. Y cada vez que quiere explicar algo usa el ejemplo de comida. Dice, bueno, a ver, si comer esto va a ser tropiezo a mi hermano, entonces no lo como más. Es un ejemplo, digamos, pero no hay que enfocarnos en eso, por eso es que no lo estamos haciendo, simplemente lo estamos aclarando. A la hora de analizar el contexto, no es como algunos dicen, no, acá Pablo está hablando de comida, no, eso es un error. En realidad, lo que él está hablando en particular es de los débiles en la fe. Y ya vamos a ver por qué, pero fíjense que pareciera que no tener nada que ver. Y usa ahí el ejemplo de la comida. Vamos a ver entonces los versículos del 1 al 4 de este capítulo 14 y vamos a ver que ahí lo aclara bien. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bien, muchas gracias. Es claro, a mí me parece que es claro el mensaje. Pero bueno, algunos se quedan solo con el ejemplo de la comida. No, no comas esto, no comas lo otro. Y en realidad no. En realidad es simplemente un ejemplo y él mismo lo aclaraba acá. Decía, de hecho no está mal. Que no come, que no coma. Y el que come, que coma. O sea, ambos lo hacen para el Señor de una forma u otra. Pero bueno, fíjense que arranca diciendo el capítulo, en el versículo 1, recibid al débil en la fe. Entonces, aquellos que creen que en el contexto está hablando de la comida, no, es un error. Está hablando de los débiles en la fe. Y cuando habla de los débiles en la fe, el mensaje fuerte es no poner tropiezo al hermano. Y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que bueno, vamos ahora a 1 Corintios 10. Vamos a leer solo un versículo, el versículo 32, y luego vamos a explicar el punto fuerte y el contexto. Primera de Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Bien, muchas gracias. Acá de nuevo algunos van a decir, no, ahora le está escribiendo a los corintios, ya es otro grupo, ya a los romanos en Roma y después a la iglesia en Corinto. Dos grupos totalmente distintos, dos cartas diferentes, enviadas en diferentes tiempos. De nuevo, no sean tropiezo, dice. ¿Cuál es el punto fuerte del mensaje? No seas tropiezo. Es más o menos lo mismo que dijo antes a los romanos, no poner tropiezo. Entonces, no seas tropiezo. Y menciona a varios, ni a judíos, ni a gentiles, y lo que a mí me importa mencionar, ni a la iglesia de Dios. Entonces podemos hablar de que el punto fuerte de este mensaje de 1 Corintios es no seas tropiezo a nadie, ni a la iglesia de Dios. No seas tropiezo a la iglesia de Dios. ¿Cuál es el contexto? De nuevo, algunos van a decir, está hablando de la comida. No, es un error. Nuevamente, en algún momento de ese capítulo usa el ejemplo de la comida, pero no está hablando de la comida. ¿De qué está hablando en realidad? Está hablando de hacer todo para el Señor. Y eso lo podemos ver en el versículo 23, si nos vamos un poquito antes, que le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Perfecto, muchas gracias. Entonces el mensaje es hacer todo para el Señor. ¿Puedo hacer de todo? Sí. Algunas cosas no convienen, algunas cosas no edifican. No seamos tropiezos ni en la iglesia de Dios. Pero fíjense de nuevo, si leen todo, algunos van a decir, no, está hablando de la comida. No, está hablando de hacer todo para el Señor. Así como el mensaje anterior está hablando de los débiles en la fe, en este mensaje está hablando de hacer todo para el Señor. En conclusión, en ambos lo que apunta es no sean tropiezos. Vamos de nuevo a Romanos, vamos a ver el capítulo 16 de Romanos. Obviamente cuando uno interpreta estos textos los tiene que interpretar como lo que son cartas. Nosotros lo hemos dividido en capítulos, la Biblia los reconoce como capítulos para poder ser fácil de ubicar lo que uno quiere decir en el mensaje, pero en realidad se lee en continuo, es una carta que recibieron los romanos. Entonces, acá no es que en el contexto uno va a decir, no, sigue hablando, o en qué lugar sigue hablando de la comida, no. Se viene con la línea del capítulo 14, que fue lo primero que leímos. Es la misma carta, en realidad no hay división de capítulos en la carta. Entonces venía leyendo, venía hablando del ejemplo de la comida, de los débiles en la fe, y ahora llegamos un poco más adelante en la carta, capítulo 16, versículo 17, vamos a ver qué dice. Dice,
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Bien, muchas gracias. Y esto es clave porque es el título de este mensaje. El título es Hay que apartarse de los que causan divisiones. ¿Qué dice Pablo a los romanos en 16-17? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Creo que el mensaje es claro. Entonces, ¿cuál es el punto fuerte del mensaje a transmitir? Hay que apartarse de los que causan divisiones. Claro, ¿eh? Obviamente acá dice los que causan divisiones y tropiezo en la doctrina en la que ustedes fueron enseñados. Entonces el mensaje sería hay que apartarse de aquellos que son tropiezo para la doctrina de Cristo, para aquellos que causan divisiones a la hora de interpretar la doctrina de Cristo. Bien, pero hay que apartarse. El mensaje es bíblico, vuelvo a decirlo. Ahora, ¿cuál es el contexto específico de lo que está escribiendo en ese momento? Repetimos, es una carta, así que Romanos 14, cuando habla de los débiles en la fe, y cuando habla de la comida es en continuación a esto, pero en este momento específico él ya se está despidiendo, él está saludando, estamos en las partes de las salutaciones. Así que es llamativo, porque en consecuencia, si ustedes leen Romanos 16, lo que acá ocurre es que él frena los saludos para advertirles que hay gente que con suaves palabras enseñan cosas diferentes a la doctrina de Cristo. Así que, en conclusión, debemos alejarnos de ellos. Pero es bastante interesante. Si leen el capítulo, él saluda y de repente frena. Es como, antes de terminar la carta me acordé de decirles esto. Y ahí es lo que cuenta lo que acabamos de leer. Entonces, él frena los saludos para advertirles que hay gente que con palabras suaves enseñan cosas diferentes a la doctrina de Cristo. Así que debemos alejarnos de ellos. Y la justificación de eso se ve en el versículo 19, que le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Bien, muchas gracias. Por las dudas, nosotros estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. Si no es claro, pueden ir a leer otra de las versiones dentro de las correctas, digamos, no las que hacen paráfrasis como NTV y otras más, o traducción en lenguaje actual. No, las que todavía mantienen la interpretación de los manuscritos, les recomendamos que la vayan a ver. A veces son más claras. La Biblia de las Américas, Reina Valera Contemporánea y demás. Pero acá el mensaje, lo que él les está diciendo es: yo sé, pues dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Dice, yo sé que ustedes son obedientes. Y es más, sé que son tan obedientes que la obediencia de ustedes se ha hecho notoria. O sea, ya todos saben que ustedes son obedientes. Ya saben que ustedes son obedientes. Entonces dice, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué les dice básicamente? Se van a aprovechar de ustedes porque saben que son obedientes. Eso es básicamente el mensaje de lo que se está diciendo. Entonces, cuidado, dice, me gozo de ustedes porque todos saben que son obedientes, pero cuidado. Me dice, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esto venía en el contexto de los dos versículos atrás que veníamos leyendo, de que, bueno, él frena los saludos para advertirles que hay gente que con suaves palabras enseñan cosas diferentes a la doctrina de Cristo. Así que de ellos debemos alejarnos. ¿Por qué? Porque se van a aprovechar, porque saben que son obedientes. Ese es el mensaje. Así que ese es específicamente el contexto de por qué el título en el mensaje que hemos visto hoy. Y para continuar, y ya ir cerrando, un mensaje no tan largo, vamos a ver otra de las cartas de Pablo. Vamos a ver Filipenses. Vamos a ver qué dice Filipenses 2:12. Perdón, 2:14, sí. Sí, 2:14 primero, sí. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Bien, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Muchas gracias. Bastante llamativo el mensaje. Claro, sencillo, un versículo, es corto, pero de nuevo pareciera de que la preocupación de Pablo al escribir es, muchachos, no sean tropiezo,
no vayan a hacer perjuicio para los hermanos en la fe, para los débiles. Eh, Cuidado porque sabemos que son muy obedientes y se van a querer aprovechar de ustedes. Cuidado de los que enseñan otra doctrina con suaves palabras, que pareciera que a todos les gusta, pero cuidado de ellos. Eh, Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Estoy tratando de dar un resumen de todo lo que ya hemos visto. Y finalmente, en Filipenses dice, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Entonces, no sean tropiezo, hagan todo para el Señor, cuiden a los débiles en la fe, cuídense ustedes mismos de aquellos que se quieran aprovechar y enseñar otra cosa, y todo lo que hagan, háganlo sin murmuraciones ni contiendas. Ahora, ¿cuál es el contexto de este mensaje? Acá en Filipenses está diciendo básicamente esto. Si quieren obedecer, vieron que nosotros recién estábamos hablando de la obediencia en Romanos. Dice, si quieren obedecer, obedezcan esto. Básicamente les dice así. Si quieren obedecer, obedezcan esto. Ocúpense de su salvación con temor y temblor y no de murmurar de la salvación de los demás. Básicamente el contexto del mensaje es ese. Y eso lo podemos entender cuando leemos el versículo 12, o sea, cuando nos vamos 2 versículos atrás en el mensaje. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, muchas gracias. Entonces le dice, muchachos, como siempre habéis obedecido, parece que los filipenses y los romanos son muy obedientes, dice, como sé que son obedientes, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. El versículo que sigue, si no me equivoco, decía, porque Dios produce tanto el querer como el hacer, y llegamos al 14 que habíamos leído antes, que es, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Entonces, me parece que eso es claro. ¿Cómo resumimos de nuevo la explicación del contexto? Si quieren obedecer, obedezcan esto. Ocúpense de su salvación con temor y temblor, y no de murmurar de la salvación de los demás. Básicamente es eso el mensaje. Y algo que quiero destacar de esto, de hacer todo sin murmuraciones y contiendas, me llama mucho la atención, un hecho que resalto, es cuando dice hacer todo. ¿Cómo podemos traducirlo el hacer todo sin murmuraciones y contiendas? El hacer todo podría ser estar haciendo. O sea, hacer todo es un imperativo, les está diciendo que lo hagan. Pero digo, el hecho que resalto es, hacer todo vendría a ser estar haciendo, vendría a ser también estar trabajando para la obra. ¿Cómo podríamos traducirlo? Eso es lo que quiero tratar de decir. Hacer todo, o sea, estar haciendo, o sea, estar trabajando para la obra. Eso me parece que es importante porque después habla de las murmuraciones y contiendas, pero específicamente es, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Hagan todo, sin murmuraciones y contiendas. Entonces, el mensaje también nos está llamando a estar ocupados en la obra, no estar murmurando y hablando de los demás o generando contiendas o siendo tropiezo para los demás si lo relacionamos con los demás textos que hemos leído. Me llama la atención eso de hacer todo, o sea, sería estar haciendo, sería estar trabajando para la obra. Lo otro, cuando dice sin murmuraciones ni contiendas, vendría a ser el cómo. Podría ser una explicación. Una de las formas de interpretarlo es el cómo. Nosotros lo conocemos en derecho en algunos contratos de leasing, si no me equivoco, o puede ser otro tipo, no, el franchising, en la franquicia, que es el know-how. Know-how es le dan la explicación a la empresa que contrata cómo tiene que trabajar. Le dan el cómo. ¿Por qué? Porque es una franquicia. Tiene que comportarse igual a todas las demás. Bueno, esto vendría a ser algo parecido. Eh, entonces, el mensaje central es hagan todo, o sea, estén trabajando en la obra. Sin murmuraciones ni contiendas, pero estén trabajando. Estén trabajando. Y después el cómo tienen que estar trabajando vendría a ser este know-how. Sería, si se quiere, más o menos sería la interpretación, el con qué actitud tienen que estar trabajando para la obra. Entonces eso sería con qué actitud tienen que estar trabajando para la obra sin murmuraciones ni contiendas. Ese vendría a ser más o menos una traducción de lo que estamos tratando de explicar. Y finalmente queremos cerrar con Lucas 17.1, ya nos fuimos de Romanos,
ya nos fuimos de Filipenses, ya nos fuimos de 1 Corintios, claramente nos hemos ido de las cartas de Pablo, ya nos fuimos de ese autor. Queremos ver qué dice Jesús al respecto. ¿Qué es lo que hablaba Pablo específicamente en sus mensajes? No sean tropiezo para nadie. Entonces, si alguno todavía se quedó creyendo que Pablo estaba hablando de comida o hablaba de comida solamente, vamos a ver entonces qué es lo que dice Jesús. Y claramente Jesús, a mi criterio, apuntaba a otra cosa. Pero bueno, vamos a leerlo. Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Bien, muchas gracias. Me parece que es claro el mensaje. Pero de nuevo, tanto Jesús como Pablo hablaban de los tropiezos. Pablo decía, no sean tropiezos, muchachos, no sean tropiezos. En cada carta que escribió trató de darlo a entender. O lo dijo específico, o usó ejemplos, o dijo algo similar. Pero el mensaje es, no sean tropiezos. Ocúpense de su salvación, protejan a los débiles en la fe, cuídense de los que se quieren aprovechar con palabras suaves. Pero sobre todo, hagan todas las cosas para el Señor, sin murmuraciones ni contiendas. No sean tropiezos. A esto lo decía Pablo. ¿Qué dijo Jesús? Lo que leyó mi esposa. Imposible es que no vengan tropiezos. Van a venir. Dice, más hay de aquel por quien viene. Entonces, por eso Pablo, después con la instrucción de Cristo, como apóstol, dice, Pablo como apóstol, dice, muchachos, no sean tropiezos. Porque Jesús había dicho, imposible es que no vengan tropiezos. Van a venir tropiezos, pero no sean ustedes el tropiezo. Dice, más hay de aquel por quien viene. Ahora, el contexto de cuando Jesús dijo esto no lo vamos a decir. Queremos ya cerrar, vamos 22 minutos, me parece bastante bien, porque queremos de que ustedes se tomen el trabajo de buscarlo y de leerlo. Ya les hemos explicado un poco el análisis de cada contexto de los textos que leímos en Pablo. Busquen ustedes por su cuenta qué es lo que dijo Jesús en Lucas 17:1. También lo dijo en otros evangelios, así que busquen el contexto de cuando lo dijo en los otros evangelios, al menos de lo que está relatado, de lo que dijo, y en qué contexto, eso lo dejamos para tarea, para que lo hagan ustedes en sus casas. Ahora yo quiero destacar esto y con esto termino. El mismo tipo de frase usado por Jesús en este mensaje de imposible que vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. Otra versión creo que decía más hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No importa, el mismo tipo de mensaje es el que fue usado contra Judas, aquel que lo entregó. Y esto lo podemos ver en Mateo 26:24. Mateo 26:24 dice más o menos esta frase, no lo tenemos para leer, los invitamos a buscarlo, pero más o menos esta frase dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más o menos lo que decía es, bueno, la verdad el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, esto tiene que pasar, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Se me hace muy parecida la frase, imposible es que vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Entonces, me llama a la reflexión. Digo, Jesús ha usado diferentes frases y que han quedado grabadas digamos, para la historia, frases propias, cosas que dijo Jesús que son específicas. El yo soy, en algún momento lo podemos mencionar, pero hay relatos del yo soy que tiene su correlato específico, que son muy interesantes, el de ciertos digo y demás. Bueno, acá él usa dos veces el ay de aquel por quien vienen los tropiezos, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Llamativo y creo que nos tiene que llamar a la reflexión de, bueno, cuidado con lo que estamos haciendo. Simplemente cuidémonos de qué es lo que específicamente estamos haciendo en la tarea y en nuestro trabajo. Así que bueno, eso es todo. Esperamos que les haya servido, que sea de bendición. Vamos 25 minutos, me parece que es bastante bien. Y vamos a despedirnos con una oración. Bien, tomen de la mano nuevamente a quien tengan a su lado y decimos, Padre, te damos gracias por este día más de vida, te damos gracias por este día más de bendición, de amor, de ayuda y de protección. Te damos gracias porque nos has hablado en este día, primeramente nosotros. Te pedimos perdón si en algún momento hemos sido tropiezo para alguien,
Te pedimos perdón, Señor, si no nos hemos dado cuenta de nuestras actitudes, si hemos dejado de mirar el camino y nos hemos enfocado en nosotros mismos, o incluso peor, en los defectos de los demás. Sabemos que todos tenemos errores, Señor, pero no nos corresponde a nosotros juzgar ni ser de tropiezo para otros. Te damos gracias por este mensaje, te pedimos que nos perdones en nuestros errores y nos ayudes a continuar cada día mejor, buscando una mayor y mejor relación con vos. Ayúdanos a cuidar nuestro testimonio y ayúdanos a cuidar a los débiles en la fe. Te damos gracias por todo, te bendecimos, te agradecemos, te adoramos y te seguimos adorando, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias te damos por este mensaje, Señor, que pudimos compartir. Te rogamos que cada palabra se atesore en nuestro corazón, Señor, que podamos ponerlas por obra, Señor, que siempre podamos tener nuestra mirada enfocada en ti, en Jesús, Señor, en tu camino. Te damos gracias por todas las personas que pudieron ver este mensaje, Señor. Te rogamos por sus vidas, por sus familias también. Gracias, Padre, te damos por todo, por nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que bueno, gente, 26 minutos, parece re bien. Les agradecemos a todos por haberse quedado y bueno, esperamos que sea de bendición, que sea de reflexión también para todos nosotros y, ¿por qué no?, analizado bien el contexto, apartarnos a lo sumo de aquellos que están causando divisiones. Obviamente analizado el contexto. Así que bueno, los amamos, los bendecimos y esperamos que sea Dios el que esté hablando a través de nosotros. Gracias por todo, Dios los bendiga y bueno, un saludo muy grande. Bendiciones. Chao, chao.